Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este miércoles de remanso, que como siempre está en la idea de ofrecerle al sector funerario, no solamente a los que hacen parte de la corporación Remanso, porque nosotros trabajamos es para el sector en todos sus aspectos, en todas sus áreas, eh, en todas los diferentes temas de interés para todos nosotros. Eh, durante las marchas que se convocaron hace un par de semanas, exactamente el 28 y 29 de mayo, mientras todo el país estaba concentrado en las noticias de cómo se iba desarrollando esta actividad, pues convocada por el gobierno nacional, el mismo gobierno expedía un decreto que generó mucha inquietud, principalmente entre los empresarios, que hoy por hoy no saben cómo o no sabemos cómo actuar ante el decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, eh, generando tal vez como estos espacios de socialización y de discusión de ese decreto 0572. Nos dimos a la tarea de conversar con la doctora Gabriela Jaramillo, quien ha sido asesora del sector funerario en temas contables en varias oportunidades. Ella, pues además de ser contadora y con toda la experiencia en revisoría fiscal, hace parte de la familia funeraria, se ha desempeñado en todos los temas financieros en la organización La Ofrenda, que hace parte pues de nuestras empresas corporadas, y es precisamente quien hoy nos va a contar un poco de qué se trata este decreto y de qué manera puede afectar nuestra actividad funeraria. Es importante que tengamos pues la disposición de retroalimentar para que entre todos podamos solucionar las dudas que tengamos, y hacer de esta una actividad que sea dinámica, de socialización, que sea participativa, y que si de pronto se queda algún tema como en el tintero, podamos también dejarlo aquí como tarea para encontrar la respuesta y en el momento pues adecuado poder seguir trabajando en este tema que la verdad genera muchísima inquietud, no solamente para el sector funerario, sino pues para todos los sectores de nuestra economía. Doctora Gabriela, buenos días. Muchísimas gracias por, como siempre, aceptar nuestra invitación y estar pendiente de estos temas que nos... Bienvenida, el auditorio es todo suyo. En este momento son 26 conexiones que en el transcurso pues de la jornada se pueden ir sumando. Nosotros estamos atentos de darles ingreso y también de las preguntas o de las inquietudes que se vayan generando en el chat. En el momento que alguien quiera participar, por favor, levanta la mano y nosotros estaremos aquí haciendo pues las veces de moderadores. Bienvenida, muchas gracias, bienvenidos todos. El auditorio es suyo, doctora Gabriela. Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco pues a Remanso en cabeza de la doctora María del Pilar esta invitación por la confianza en el tema pues profesional que se me tiene. Yo con todo el cariño del mundo les voy a compartir pues como una opinión muy general. Hay varias diapositivas que por el decreto pues lo ameritan, pero pues la idea es hacer una charla amena donde todos podamos como participar y recibir opiniones, ya que como lo anotó la doctora María del Pilar, mientras el país estaba sumido en marchas y pensando qué iba a pasar con la seguridad nacional, el gobierno ya venía planeando darnos esta sorpresa. Si bien es cierto, este decreto tiene muchas arandelas y sabemos que la finalidad pues, de este decreto con el gobierno nacional, y para nadie es un secreto, es recaudar y recaudar y recaudar dinero para muchos fines. Ellos dicen que porque no hay plata, que porque el presupuesto nacional está escaso y quieren cubrir un hueco fiscal.
Más sin embargo, pues para muchos es sabido de que el presupuesto nacional no se ha ejecutado en los porcentajes que determina el tiempo de ejecución. Entonces, es necesario saber para con qué fines realmente el gobierno, aprovechándose de su legalidad y de que lo puede hacer, nos lanzó este decreto mientras estábamos sumidos en otro tema de seguridad nacional. Bueno, ¿por qué se está escuchando así? Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Digamos que el artículo 365 dio la facultad para que el gobierno pueda establecer los cambios que ellos requieran en tema de retención en la fuente, recaudo de impuestos. O sea, el gobierno tiene como finalidad basadas en el artículo 367, donde todos sabemos que es un mecanismo donde el gobierno está recaudando vía retención en la fuente los impuestos de los contribuyentes, y la idea que ellos tienen es de que realmente el impuesto de renta de los contribuyentes sean recaudados en el mismo año gravable. Eh, Tenemos un tema de presunción de legalidad, claro. El artículo 88 dice que todos los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción del contencioso administrativo. Entonces, estas dos partes lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Ellos tienen el artículo 365, tienen la facultad para hacerlos, y también tienen una presunción de legalidad con la ley 1437 de enero de 18 del 2011. Pero ustedes se dieron cuenta también de que al otro día hubo una demanda del Consejo, ante el Consejo de Estado, demandando este decreto, porque muchos expertos han analizado de que hay ciertos vicios de ilegalidad en este decreto, y como todos sabemos, pues lo que el gobierno quiere es recaudar y recaudar la plata a costa de lo que sea, y ellos ya salen el otro año, en el 7 de agosto, y no sabemos qué problemas fiscales y de pronto el hueco fiscal más grande si no lo van a poder dejar para la persona que llegue a gobernar el país. Entonces, pues estamos esperando que el Consejo de Estado se pronuncie en la medida que ellos determinen que lesiona los intereses de los empresarios, de los contribuyentes, de que ellos en su saber jurídico legal determinen la ilegalidad o la poca oportunidad que se tienen los contribuyentes de estos cambios tan drásticos, puedan fallar a favor de, digamos, de los contribuyentes, y decirle a la DIAN y decirle al gobierno nacional y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público: no, señores, eso lo vamos a echar para atrás. Mientras tanto, esto tiene vigencia a partir, pues, del 1 de junio del 2025, y no es hábil, es calendario. O sea, a partir de ese día, que era un domingo, pues empezó a regir el tema de los cambios en las bases de la retención en la fuente, que bajaron muchísimo, y los cambios de las tarifas en el recaudo de autorrenta también, que se hace vía retención en la fuente. Bueno, yo no me voy a permitir a ustedes pues leerles todos los decretos, simplemente los mencionamos para hacer un poquito pues como más amena la charla, y decirles que en el tema de cambios de retención en la fuente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Bajaron de cuatro VTs a dos VTs el tema de los servicios. Recordemos que como jurídicos nosotros retenemos por los servicios al 100%, y las personas naturales pues siguen, porque el gobierno no se detuvo a cambiar porcentajes, sino las bases de retención en la fuente. En los servicios se sigue trabajando con los servicios personalizados, basados en el artículo 383, que es la tabla de salarios para todas las profesiones liberales, comisiones y servicios. Esa parte pues no cambió, entonces pues no me voy a detener mucho en el tema, salvo pues que haya alguna duda en contrario. Bajaron de 199.000 a 100.000. ¿Esto qué es? Amplían el universo de recaudo, porque como dice el del principio y como dijo la doctora María del Pilar,
el afán que tiene el gobierno es de plata, 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 plata para cubrir muchas cosas que ante la luz de los grandes que manejan las leyes, pues algunos dicen el presupuesto no se lo han gastado, ¿por qué más plata? O por qué las ansias de plata para cubrir necesidades que el gobierno tiene, que no sabemos exactamente cuáles, porque el presupuesto nacional no se ha ejecutado en debida forma. Entonces tenemos un primer cambio que fue las bases de retención, las bases de autorretención en el tema de los servicios. Como repito, no cambiaron tarifas, no cambió el 383 para los servicios personalizados, esa parte sigue igual. También tenemos otro cambio en la producción agrícola, pecuaria y ganadera. O sea, aquí es un tema bien delicado, eh, que por qué lo traigo a colación en el tema del servicio funerario, pues como para darles pues como unos conceptos muy generales y que de verdad todas estas cosas nos van a afectar a nosotros como empresarios, a todas las empresas porque el sector agrícola, pecuario y sin procesamiento industrial, eso va dirigido a todo lo que son cultivos, alimentos, ganado, carnes, lácteos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de 92 VTs que teníamos la base de 4.582.000, el gobierno nacional, ¿qué hizo? Hágame el favor y 70 VTs. Entonces, bajaron las bases. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de los campesinos? Que se les van a sacar mayor retención en la fuente. Hay gente que no declara renta. Es un sector que trabaja con las manos. Entonces, ellos ¿qué van a hacer? Y puede pasar de que van a aumentar sus costos en la medida pues que les empiecen a sacar la retención en la fuente, encareciendo la canasta familiar, encareciendo los productos, y ese es un riesgo latente que en este momento sentimos que va a pasar. Entonces eso va a tener unas consecuencias que lo analizamos nosotros aquí como el grupo de los contadores, que lo analizan muchos expertos en el tema y lo que va a pasar es que va a haber subida de costos y por costos pues van a subir los precios. Entonces aquí hay una parte muy importante y que a nosotros, si bien es cierto, como funerarios nos puede tocar, porque habrá personas que de pronto compren algún producto agrícola para sus parques, pasto, yo qué sé, pero puede pasar esa baja y en la medida en que bajen las bases de retención en la fuente, pues obviamente mayor recaudo va a haber vía retención en la fuente, pero va a afectar, como digo nuevamente, el bolsillo del sector del agro. Aquí hay otro que tenemos que si bien es cierto, nos puede también atañer en el sentido de que si alguna empresa de nosotros hace, digamos, alguna compra de algún bien inmueble, digamos que a nivel de empresa como jurídico sabemos que si compramos inmuebles, pues la retención es del 2.5 que se paga vía formulario 490, se le lleva al notario y ellos pues harán la escritura cuando nosotros compramos. Pero más allá de eso, afecta, digamos, el tema de la retención en la fuente tipo notarios, donde ellos ya están diciendo que las primeras VT, como estaba antes, era el 1% que nos retienen en las notarías cuando nosotros hacemos alguna compra, alguna venta. ¿Y qué pasa? Que si pasa de las 10.000 VTs, que son 497 millones en adelante, ya no nos van a aplicar el 1, sino que por la diferencia, ya los notarios están obligados a sacar el 2.5. Y si es una compra diferente a vivienda de habitación, pues ya los notarios van a aplicar, es el 2.5 sobre cualquier valor que se necesite. O sea que aquí también afecta mucho porque hay mucha gente que no declara renta y que el tema de la retención en la fuente les va a subir el impuesto, entonces van a generar aquí también salditos a favor con personas que pueden ser rentistas de capital. En el tema pues de las sociedades, pues sigue igual, como lo anoté anteriormente, al 2.5. Bueno, y ellos aquí colocan un literal I que dicen los otros ingresos tributarios. Digamos, ahí son como las compras generales
que sabemos que estaban en 27 VTs, estaban en 1.345.000 y bajaron a 10 VTs. Este sí que nos va a golpear a todos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros en todas las compras, pues simplemente saca la retención a la fuente, al mes siguiente se hace el pago y entre más descontemos, pues la plática va a ser por flujo de caja para las empresas, tener que sacar la plata para pagársela a la DIAN y digamos que ahí va a tocar hacer una parte de las empresas. Yo pienso que ahí le toca mucho al financiero, al administrativo tratar como de negociar muy bien con proveedores, porque lo más seguro es que en la medida que a mí me quiten y yo no pague renta, pues voy a encarecer el producto y los precios van a subir. Entonces, digamos que en toda esta finalidad del aumento de las retenciones, de las tarifas de retención, que bajaron las bases de retención en la fuente, va a encarecer con plena seguridad porque lo sabemos, incluso en la vida actual a nosotros se nos presenta que hay gente que negocia y le dicen a uno, no, no, ¿sabe qué? Pero asúmame la retención en la fuente. Y listo, digamos que si la negociación es muy buena, pues las empresas negocian. Pero en este caso, al bajar tanto las bases de retención, obviamente, pues el universo se amplía muchísimo. Entonces ahí las empresas la vamos a tener un poquito difícil porque lo más seguro es que en los costos en las compras generales se nos van a aumentar porque la gente va a querer cubrir esa retención en la fuente con el costo de los productos. También hay en ese literal y pues hay el arrendamiento de bienes inmuebles que pues tenemos para los declarantes y no declarantes y tenemos también 10 VTs que lo bajaron pues a 498 donde tenemos el 3.5 para los declarantes y los no declarantes pues tenemos el 4. Bueno. ¿Qué otro tema tenemos ahí? Los monumentos eclesiásticos. Pues quise traer como a colación qué se entiende por monumentos eclesiásticos y son todos los servicios pues que nos prestan en el culto, como las misas, más que todo es un tema pues con los sacerdotes. Y aquí, digamos que también pasó lo mismo. Con ellos, ustedes saben que no es tan fácil con los sacerdotes con lo de las misas, ellos casi siempre primero han querido que se les pague en efectivo. Entonces, digamos, nosotros como sector funerario también hemos tenido mucho tema en el tema de la bancarización. Por fortuna, pues salió esa sentencia del Consejo de Estado donde nosotros podemos hasta 100 VT por transacción y no como lo tenía la DIAN, que era acumulado al año. Entonces, eso permitió también, en cierta forma, porque los costos de las misas pues no son unos productos muy grandes, a excepción pues de ciudades y convenios que se tengan. También sabemos de que este tema con las misas, con el culto, también usted lo pueden hacer con vía pago en especie o en dinero. Y en especie, pues ya depende, digamos, de la actividad que tenga cada sector funerario. Puede negociar, uno podría decir, venga, no me encarezca, negociemos unos títulos o negociemos unos osarios por todo el año, de pronto a los curas no les interesa eso y pueden también verse afectado porque muchos no declaran renta y pues uno que iría acá, pues tratar de hacer las negociaciones con las parroquias que ellos no son declarantes de renta y podría uno pues como manejar ese tema. Em, Tenemos las mismas, bajaron de 27 a 10 VT y yo pensaría que es como tarea de cada empresa el empezar como a ir mirando las negociaciones que se van a hacer con este tipo de contribuyentes donde las bases bajaron. ¿Cuál es la justificación que tiene el Estado? Ellos dicen que ellos hicieron un estudio mirando la declaración de renta del año 2023 y cogieron todas las retenciones en la fuente del año 2024 y vieron en sus análisis que habían unos sectores muy, muy buenos donde la economía había subido, ¿cierto? Entonces ellos dijeron que el agro había subido, que la rentabilidad del campo estaba muy buena, que la rentabilidad en la construcción también, que todas las empresas de servicio de transporte. A los funerarios no nos nombraron, más sin embargo ahorita vamos a ver cómo nos va a impactar
el cambio de la tarifa en el otro cambio que hicieron ellos de autorrenta, vía también retención en la fuente, digamos. Bueno, digamos que en esa justificación, para no leerles el artículo, lo que ellos dicen es que en el análisis que hicieron, ellos encontraron unas brechas existentes y unas brechas inexistentes. Ellos que dijeron, en el estudio que nosotros hicimos, nosotros encontramos que no había equidad en las tarifas, que no había equidad, digamos, porque ¿cuál es lo que ellos pretenden con esto? Es que el impuesto de renta se pague y se recaude en el mismo año. Ustedes saben que nosotros cuando hacemos las declaraciones de renta, cuando hay una brecha existente, que es lo que ellos están analizando, la brecha existente es cuando nosotros en las declaraciones de renta tenemos un impuesto mayor o igual a la retención en la fuente. Esa es la brecha existente. Entonces ellos que dijeron, venga, venga, hay unos sectores donde hay una brecha inexistente en el sentido de que el impuesto es menor a la retención en la fuente y tienen saldo a favor o es igual. Entonces ahí el gobierno está recaudando el impuesto en ese mismo año. Pero cuando la brecha existente, que es en el caso, por ejemplo, que nos atañen muchos funerarios, que siempre nos toca con la retención en la fuente cubrir parte del impuesto y al año siguiente hacer un desembolso en efectivo, que dijo el Estado, no, venga, venga, todas estas empresas que tiene la brecha existente y de acuerdo al análisis que hicimos revisando las declaraciones de renta del año 2023, han tenido buenas utilidades, o sea, todo el sector de la construcción, todo el sector del agro, lo que decíamos ahorita, metieron también muchas empresas de audiovisuales, de todo este tema que están ahorita con tanta tecnología, metieron también digamos, los que prestan servicios de energía, cogieron también al sector de la educación, en la educación básica primaria, los de preescolar. Entonces, ellos dijeron, ellos ya les está yendo muy bien, entonces ellos ya pueden empezar a pagarnos los impuestos en el mismo año y no esperar que nos paguen en mayo del otro año. No, páguenos ahorita vía retención a la fuente. Entonces, esos fueron los análisis que ellos dijeron. Ustedes, los contadores de pronto en sus empresas y los gerentes pueden haber dicho, venga, pero es que esta actividad económica no cambió, porque según para el gobierno no cambió porque tenía una brecha inexistente bien. O sea, que el impuesto era inferior a la retención en la fuente. Entonces a eso los dejaron quietecitos, a eso no les subieron. Entonces ellos dicen, vamos a hacer equidad, vamos a ser justos con todas las actividades económicas y los que están dejando la plática para el otro año, no, venga, págamelas este año. Entonces esa es de la justificación donde ellos están hablando de que se dieron bajo el marco de neutralidad y ellos hablan también de que con esto va a haber un mejor control fiscal. Pues obvio que va a haber un mayor control fiscal porque ellos ya nos tienen con bancarización, con retención en la fuente. El gobierno basado en ese artículo 365 lo puede hacer. Esperemos a ver qué pasa con el Consejo de Estado, porque la verdad ahorita vamos a ver cómo lesiona la caja de todas las empresas, muchísimo, porque digamos, en la medida en que nos suban la tarifa, como pasó en el sector funerario, pasemos a la próxima. Tenemos, por ejemplo, pompas fúnebres, actividades relacionadas. Nosotros, ¿qué teníamos ahí? Con el decreto 61 de febrero del 2023, la autorretención del punto 8 pasó al 1.1. Digamos que bueno, sí, pues subió unos punticos. Pero ahorita ya no la ponen al 3.5. Entonces, ¿qué pasa? Todas las actividades del sector funerario nosotros son grabadas. Digamos, ¿cuáles no tenemos grabadas con el impuesto de renta? Ninguna. Entonces, ¿ellos qué dicen? Las que no estén grabadas con el impuesto de renta no entran. Pues obvio que no entran. Pero a nosotros, ¿quién nos da contribuciones del Estado que como les da de pronto a algunas empresas en el sector forestal que les dan los CIF? O, por ejemplo, los dividendos que tengan convenio con países que para evitar la doble imposición o doble tributación, tampoco.
Muchas empresas del sector nuestro pues no tienen esos ingresos que no son grabados con el impuesto de renta. Entonces todos nuestros ingresos los vamos a tener que pagar vía retención en la fuente, en la autorrenta, que es la exención de aportes, al 3.5. Nosotros incluso acá hicimos una cuenta y le cuento que es impresionante cómo suma. Yo los invito a que todos, me imagino que ya habrán hecho, digamos, los comparativos de lo que pagábamos el año pasado y lo que vamos a pagar a partir del 1 de junio y lo que estamos pagando de mayo hacia enero. Y créanme que la cifra es bastante preocupante para el tema del financiero. ¿Por qué? Porque aquí les va a tocar empezar a revisar, porque aquí no hay tu tío, aquí nos toca es estos ingresos totales, no tenemos que pagar sí o sí el 3.5. ¿A partir de cuánto? A partir del 1 de junio. Sí o sí, porque eso en este momento no podemos hacer nada hasta que el Consejo de Estado falle en contra. Y hay que esperar ellos cuándo fallan. Si fallan haciéndolo retroactivo o a partir de ahí para adelante, lo único cierto es que las empresas tienen que empezar del sector funerario a tributar el 3.5 sobre el total de los ingresos. ¿Eso en qué se traduce? En caja. ¿Eso en qué se traduce? Que nos va a tocar revisar los presupuestos, porque van a haber partidas que teníamos que no las vamos a poder hacer porque vamos a tener que pagarle al Estado vía retención la fuente una plata de los impuestos que pudiéramos haber pagado el otro año, pagarlos este año, entonces va a afectar el flujo de caja de las empresas. Va a haber de pronto un tema de que si hay alguna inversión o innovación tecnológica, cualquier tema de innovación que la empresa vaya a hacer, pues hay que revisar a ver si lo podemos hacer porque no va a haber flujo de caja. Algunas obligaciones, yo qué sé, financieras, comerciales, con proveedores, no va a haber flujo de caja. Entonces, digamos que todo va, eso lesiona los intereses de los empresarios, porque nosotros no esperábamos este baldado, o sea, en el segundo semestre, sin hablar todavía de lo que se nos viene con el tema de la reducción de las 2 horas laborales, ¿sí? Sin hablar también que a partir del 1 de julio el tema de la retención en la fuente que hay que sacarle a los profesionales independientes, directamente las empresas lo tenían que hacer porque el gobierno con eso va a blindar de que las profesiones liberales realmente paguen la seguridad social en debida forma por cada contrato que tengan en diferentes empresas. Entonces, mire que no solamente estas, son todas las normas que ellos han venido haciendo y no les importa porque ellos entregan el mandato en agosto del otro año y el que llegue, entonces siempre vamos a estar en eso. Entonces esperemos que el Consejo de Estado, a pesar de que el gobierno dice que es legal, que lo pueden hacer, miremos, porque se nos viene un tema de inflación, se nos viene una subida de costos, una subida de precios, se nos vienen problemas de caja, los vamos a sentir. Hagamos cuentas, de verdad que nosotros acá en la empresa hicimos la cuenta y el flujo de caja va a estar muy afectado. Entonces uno dice, ¿cómo nos va a afectar? Pues en lo que acabamos de decir, en pago de obligaciones, vamos a invertir, no, pues esperemos un poquito, los presupuestos nos van a cambiar, pues porque ya teníamos una plática para otra cosa, ¿no? Ya nos va a tocar decirle al gobierno, tenga su plática del impuesto, que nosotros la queríamos pagar el otro año por flujo de acá, pero entonces venga, nosotros lo pagamos este año como ustedes quieren. ¿Qué se va a generar ahí? Muchos saldos a favor, muchos saldos a favor. ¿Y qué va a pasar con los saldos a favor? Que ya lo vienen también conversando. Van a poner muchas arandelas y los que tienen rabo de paja, los que tenemos rabo de paja o tienen rabo de paja, pues habría que analizar muy bien el costo-beneficio de reclamar esos saldos a favor. Entonces, pues, ¿cómo nos vamos a salvar de esa? Muy difícil, porque tendríamos que dejar de facturar. Y usted sabe que las empresas, los negocios se montan pues para que sean rentables y en la medida, y eso es un tributo que es sobre el ingreso bruto, ni siquiera sobre el ingreso neto. Entonces, mire que las dos cambios que ellos hicieron están encaminados a los flujos de caja de las empresas. Puro flujo de caja, más plata para el Estado. ¿Para qué? Si no están ejecutando el presupuesto nacional. No soy política, no tengo la experiencia jurídica para poder analizar más allá de eso, pero pues uno en medio de lo que uno maneja y lo que escucha, pues sabemos este gobierno para dónde va con toda esa plata que ellos quieren recaudar.
Hay un tema que también tenemos que anotar acá y nos preguntamos los contadores, venga, ¿y qué más va a afectar esto? Resulta que esas bases afectan también en la retención del IVA. Entonces, recordemos que es el 15% los que están obligados como grandes contribuyentes si le compran al común a hacer la retención del punto 15% sobre la retención del IVA, pero sobre estas bases, sobre estas bases. Y también va a afectar, aquí no lo tengo, pero va a afectar también en la retención del ICA. En el ICA recordemos que hay que tener muy en cuenta que algunas empresas lo sacan, por ejemplo, aquí en Pereira lo que se hace es que tienen las mismas bases de retención de renta, pero habrán otros municipios donde, digamos, el sector funerario tenga convenios o tenga establecimientos o tenga actividad económica a nivel nacional. Recuerden que hay que revisar muy bien el tema de las tarifas de acuerdo al estatuto tributario municipal. Entonces, eso también va a afectar la retención del IVA y la retención del ICA. ¿Cuál ha sido la evolución de las tarifas? Miremos lo que el decreto 2201 del 2016 en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, del punto 4 al punto 8 y el 1.6. En el decreto de Gustavo Petro, en el 2003 que ya habían hecho uno, las tarifas oscilaron entre 0.55, 1.1, 2.2, que las subieron. Y ahorita con este, del 1.2 al 3.5 y al 4.5. O sea, demasiado, o sea, eso lo han venido subiendo y ahorita sí fue el golpe más grande que nos puedan dar en el tema de flujo de caja para las empresas, atacando los ingresos brutos de las empresas. Digamos que los sectores más afectados, pues porque uno llega y coge el decreto, uno lo mira y se pone en práctico juicioso en revisar cuáles son los sectores que más le subieron digamos, las tarifas de autorretención en renta. Y ellos dijeron construcción. Venga, ¿y por qué construcción? Ah, porque es que la construcción le está yendo muy bien. De acuerdo a lo que nosotros revisamos en el 2023, la construcción de unas utilidades muy buenas. Entonces, venga, ustedes están declarando, están pagando los impuestos del otro año. Entonces, venga, nosotros los equitamos, le hacemos una equidad con los demás sectores y venga, señores, del 1.10 tributen al 3.5. Entonces, se va a ver también un tema de todos los proyectos de vivienda, vamos a mirar ellos cómo van a manejar, pero también va a ser un tema de flujo de caja. Y recordemos que las construcciones, pues, trabajan con fiducia, entonces yo creo que la van a tener un poquito difícil también en esa parte. Los de la energía, el 2.20 al 4.5, transporte, también nos afecta al sector funerario. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos va a incrementar con seguridad ese tema también en el tema de costos. Minería, se también lo golpearon mucho, muchísimo, que es lo más que todo la del oro, es gas, hidrocarburos, hulla. Y en la educación, como lo notaba hace rato, pues del 1.10 al 3.5. Y el deporte, que uno no pensaría que lo tocaran, del 1.10 al 3.5. No nombran al sector funerario, pero a nosotros sí nos golpearon mucho porque el 1.10 al 3.5, la verdad es que sí se nota un incremento desmedido en este aumento, que como te digo, nuevamente les digo, es un tema de flujo de caja que va a permitir, que nos va a tocar como empresarios revisar, venga, ¿qué pagamos primero? Con seguridad que es la plata del Estado y vamos a pedir saldo a favor, pues entonces muy juiciosos, porque esa plática hay que pedirla. O sea, si se nos van a generar los saldos a favor, con mucho más recomendación, ¿qué les digo yo? Hacer muy bien la planeación tributaria en nuestras empresas, mirar qué es lo que no está bien, trabajar en equipo de mano de la gerencia, de la junta directiva, con los contadores, con los abogados tributaristas, porque la verdad, esa plática de saldos a favor, que con seguridad nos va a tocar pedirla, hay que pedirla, porque está haciendo un daño inmenso a los flujos de caja de las empresas. Bueno, tenemos, bueno, lo que les anotaba ahorita, desde el impuesto de industria y comercio, pues ya nos toca pues como revisar a nivel nacional
donde tenemos nosotros establecimientos, pues para determinar que son las mismas bases donde bajaron las bases de retención en la fuente, pues aplica para el ICA. Y este decreto aplica a partir del primer día calendario del mes siguiente a su publicación, o sea, a partir del 1 de junio, como lo anoté inicialmente, no hábil, sino calendario. Y recordemos pues que el 1 de junio fue un domingo, pero pues habrán empresas muy juiciosas que hagan sus compras y desde esa fecha, pero no era a partir del día hábil, sino a partir del día calendario. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Aquí tenemos unas conclusiones generales que, pues, digamos, uno las ha escuchado, las, las ha discutido con colegas, con gente muy juiciosa en los seminarios y algunas pues que de pronto a nosotros nos surgieron y están plasmadas acá. Entonces, no sé si antes de entrar a estas conclusiones generales, doctora María del Pilar, haya alguna inquietud por parte de los gerentes o compañeros que estén ahí para que podamos compartir lo anteriormente expuesto. Gabriela, acá por el chat no tenemos ninguna pregunta, pero si alguien quiere, levanta la mano y nos cuenta de qué se trata la inquietud que pudieran tener en este momento. Yo, pues sin ser conocedora del tema, pero escuchando esta exposición, sí creo que como empresarios deben ser muchas los cuestionamientos y las inquietudes que tengamos porque una cifra muy chiquita de todo lo que se ha dicho es que es un aumento del 1,1 al 3,5, pues yo creo que nomás Grandísima. esa cifra debe generar un montón de inquietudes. Aquí tenemos, dice contador, para el pago de espérenme, lo abrimos acá. Dice, para el pago de los monumentos, puedo seguir depurando bajo el artículo 383 una vez que este no cambia. Sí, recordemos que esa parte no cambiaron, que es muy importante tener en cuenta. Ese 383 debe haber una manifestación escrita por parte de nuestro proveedor diciéndole que no va a hacer uso de sus costos y deducciones. Y cuando es la manifestación escrita, yo le puedo hacer el cálculo del 25% como renta exenta y aplicarle la tabla. Hay otra manifestación escrita donde dice, no, yo sí voy a necesitar los costos y deducciones, entonces ahí qué hago, no le aplico la tabla del 383, simplemente aplico la tabla general y habrá otra donde dicen, no dicen nada. Esos que no escriben ni nos dicen nada, que son la mayoría, porque si lo vemos en el mundo real, a nosotros nos llegan todas las facturas y nadie manifiesta si necesita costos o no necesita costos. Entonces ahí es muy importante que lo tengamos en cuenta porque dice que si no entregan, nosotros no podemos hacer el cálculo del 25% como renta exenta porque no hay manifestación escrita, pero sí le podemos aplicar la tabla 383. Era como, pues, como para recordar el procedimiento, porque realmente no hubo cambios. Y tener muy claro, eso sí se los quiero como que lo compartamos todos los contadores, porque a nosotros los contadores nos toca esa parte, porque hay que qué pesar sacarle a fulano de tal que tan poquito. Entonces, todo se cree que son servicios personalizados, que más que todo eso lo sacaron por un tema de profesiones liberales, pero recordemos que el servicio personalizado es el que no requiere una maquinaria especial para hacer el trabajo. Y más que todo va, entonces no le decían el señor de la grúa, que es que nos está pasando, venga. Yo estoy necesitando es un servicio de grúa, yo no estoy necesitando un servicio de conductor, como para dar un ejemplo. Entonces, que tengamos muy claro el concepto, porque hay veces pasamos muy rápidamente las cosas y no, ese servicio personalizado y esa base pues tan chiquita de 100.000 pesos, pues que no, pues hay que revisar muy bien eso, porque en una revisión de la DIAN a nosotros nos obligarían a pagar esa retención en la fuente y ya el charro quedaría con el proveedor. Entonces, en eso sí tener muy claro los conceptos de las manifestaciones escritas y el concepto de lo que realmente
el gobierno quiere y la DIAN frente a lo que se denomina servicio personalizado. Esto, María del Pilar. Aquí hay otra. Nos escribe Javier Sánchez. Buenos días, tengo varias inquietudes. Muchas gracias por la explicación, Gabriela, muy completa. Les preguntaría, como gremio, ¿cuál es el conducto regular y la vía que debemos seguir como gremio para buscar se dé de baja este decreto? Bueno, pues en mi humilde opinión, yo pensaría que eso le ayudaría mucho si todos los gremios nos uniéramos en una sola voz y todos los sectores, no solamente el sector de la construcción, no solamente el sector funerario, sino todos estos sectores que se van a ir afectados con el flujo de caja, porque ¿qué va a pasar? El gobierno dice, es que es legal yo pedirlos y yo estoy regulando y los estoy haciendo más neutrales, más equitativos, pero porque ellos simplemente hicieron un análisis que no sabemos cómo lo hicieron, que hay que equiparar el impuesto de renta vía retenciones en la fuente, que son los que anticipamos los impuestos. Pero a mí me parece que como siempre, la doctora María del Pilar ha sido una abanderada en todo este tema y de pronto con el jurídico, pensaría yo, de pronto alzar la voz. Usted sabe que una golondrina no hace verano, sino muchas. Entonces yo pensaría que como gremio y como muchos gremios, no nos estemos callados. Si bien es cierto, creo que fue el Centro Democrático el que mandó este tema ante el Consejo de Estado. Entonces uno también como que decirles, venga, señor presidente, venga, Ministerio de Crédito de Hacienda Pública, vea, señores DIAN, ¿para dónde vamos a llevar las empresas? Nosotros no vamos a poder hacer inversiones, no vamos a poder desarrollar los proyectos que teníamos de financiación de junio a diciembre. Em, entonces yo pensaría que hay una partecita que son los que estamos, digamos que no pagamos sino el 4% pues de pensión y que se le saca a la gente el 4 y el 4% en salud y pensión. O sea, ese tema del beneficio de los aportes. De pronto decíamos nosotros, y lo dirán también algunos muchos juiciosos de la profesión, ¿y qué tal si dejamos de pagar y renunciamos más bien al pago de los aportes? Hacemos como la tarea y no pagamos este tributo de autorrenta y recordemos que eso también es deducible de impuestos. Entonces es como hacer la tareita a ver qué nos sale más fácil, porque si nosotros no vamos a hacer uso de la exención de aportes, ¿sí? Del 9% y tendríamos que mirar que si vamos a renunciar a esos aportes, pues ya nos tocaría la salud tributarla al 2,5 como empresa, pero mirar a ver hasta dónde nos mejora y si vale la pena renunciar a esa exención de aportes, volverlo a pagar y no tendríamos que pagar ese tributo sobre los ingresos brutos, porque pues ahí no habría al lugar tributar sobre autorrenta en esta tarifa. Yo pienso que es como de rayar, mirar y como digo yo, trabajo en equipo, no es solamente el trabajo del contador. Nosotros somos contables, nosotros tratamos de interpretar la norma, pero con mucho respeto con los abogados, porque cualquier cosita en derecho ustedes saben que se puede ir para otra parte. Entonces, ser muy respetuosos y ser muy cuidados en eso. Pero que sí estoy de acuerdo en que nosotros como gremio nos manifestemos, sí, claro, porque es que está lesionando todo. En el tema de los cambios de las bases de retención en la fuente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Venga, nosotros necesitamos mucho más gente tributando. Y resulta que mucha gente no paga renta. Entonces, ¿qué va a pasar con la plática? Ellos la pierden. A la gente le da terror, le da miedo pedir los saldos a favor. ¿Pero por qué? Pues porque muchas veces no se tiene la cultura de los saldos a favor, porque no hay una buena planeación, porque los impuestos son tan grandes que la gente todavía se busca la forma de pasar por un ladito y no pagar los impuestos en debida forma. Entonces, es tarea de los contadores, de los jurídicos, del mismo empresario, del financiero. Eso es un trabajo en equipo en decirnos, venga.
nosotros realmente, porque con seguridad se nos van a crecer los costos, porque ¿qué se traduce cuando alguien le dice a uno, venga, entonces usted me va a sacar una retención en la fuente del 3,5 y si yo no pago impuestos, entonces venga, yo lo subo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se nos van a incrementar los costos, al subirse los costos, pues vamos a tener menos rentabilidad. ¿Y qué va a pasar? Pues nos tocó pagar el impuesto que pagamos en el año 2026, nos toca pagarlo 2025 porque el gobierno necesita platica. ¿Y entonces nosotros qué? Entonces, es empezar como a mirar esas opciones. Algunos hablaban del tema de lo de aportes. Pues yo le decía al contador acá, pues revisémoslo, a ver hasta dónde. Propuestas son muchas. Dejar de facturar no es la opción. Dejar de facturar no es la opción. Negociar con los proveedores, sí va a ser, va a tocar porque van a empezar a subir los costos. Y como les decía, compañeros, ahorita también se nos viene el tema de las 2 horas menos laborales. Eso va a impactar muchísimo las empresas. Otra tarea más, sacar la retención en la fuente a los profesionales independientes por lo que estamos contratando con ellos, porque ya el gobierno se dio cuenta que no pagamos y no sobre un solo contrato. Entonces, mire que cada día se están tendiendo a que las empresas se cojan su flujo de caja, que es para inversión, que es para cumplir sus presupuestos, en darle la plata al Estado. Entonces, digamos que ese es como el aporte que le puedo hacer. De pronto, de parte de Remanso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Precisamente el 29 de mayo estábamos en Pereira en una junta directiva, el decreto había sido expedido el día anterior. Y fue uno de los temas que se llevó allí con mucha inquietud y preocupación por todo lo que nos ha argumentado Gabriela, el tema de los costos, el tema de caja, que vamos a tener menos rentabilidad, que en últimas tenemos que hacer un trabajo muy, muy, muy juicioso. ¿Cuál fue nuestra primera tarea? Convocar a esta charla de hoy que al mediodía ya la tendremos pues en nuestro canal de YouTube por si la quieren compartir con sus equipos de trabajo y también a partir de allí empezar a generar algunas acciones o hacer planeación distinta, es decir, hacer todo un análisis de nuestra coyuntura y con unas perspectivas en el corto, mediano y largo plazo. Pero más allá de eso, en lo personal y tal vez, y el nombre de Remanso, pues que es la entidad que representamos, es hacer un llamado también como a la situación por la que estamos pasando como país y como sociedad, porque esto es un decreto, pero fíjense que estamos siendo amenazados también por un, entre comillas, decretazo para el tema de una consulta popular y o sea, seguir haciendo un montón de cosas y de temas muy complejos que en últimas como que nos llevan a la desesperanza. Entonces, como empresarios, como sector, como seres humanos, muchos de nosotros con hijos, es, bueno, también tenemos en nuestras manos la responsabilidad de visualizar, de analizar la información, ojalá con muchos datos, para ir organizando nuestras vidas, nuestras empresas, nuestros presupuestos, nuestras planeaciones y ver también para entender como el momento coyuntural por el que estamos pasando. Es increíble, pero este decreto salió el 28 de mayo, hoy es 11 de junio, o sea, llevamos medio mes y en ese medio mes el país nos dio la vuelta, nos trajo un montón de situaciones que ninguno de nosotros esperábamos y pues que lógicamente nos obliga a estar ahí al frente del cañón en lo que podamos hacer desde acá. Lógicamente es un decreto que pues está en su proceso de revisión en el Consejo de Estado, que muy seguramente va a tener también muchas demandas, pero como las ha tenido también los aumentos en su momento de otros tributos como el IVA, los impuestos que eran temporales, pues que se quedaron permanentes para Permanente. siempre, como esas situaciones que hemos sido testigos que no son tan fáciles de reversar.
Entonces, organicémonos, hagámonos las cosas de la mejor manera y empecemos también entre todos a generar esas estrategias que permitan sentar posiciones desde los distintos gremios. Lamentablemente, el sector funerario no es visto pues como con la importancia que nosotros tenemos, un poco acá en no sé, en confidencia será. Hoy, hace 8 días, el miércoles anterior, tuvimos una conversación con el senador Miguel Uribe. Y en ese momento le contábamos quiénes éramos nosotros como funerarios. Le hacíamos ver que en la época de pandemia le cumplimos al país, le cumplimos a la sociedad, cumplimos nuestros contratos. Nosotros no vimos, digamos que escenarios como los que se mostraban en otros países, incluso países vecinos, donde esto se volvió una tragedia y un tema pues de orden ambiental, sanitario, etcétera, porque nosotros nos organizamos de tal manera que eso no se viera y que nosotros pudiéramos cumplir con nuestros contratos y le hacíamos ver también que no fuimos priorizados para los temas de vacunación en ese momento, por poner solo un ejemplo. Después, pues como de esa conversación en la que también le decíamos que la palabra duelo como el significado del dolor por pérdida se volvió común y tal vez empezó a tener una connotación real, pero por nosotros los funerarios, que empezamos a decirles, mire, es importante que nos formemos y que sepamos cómo ayudar a las familias después de un proceso de pérdida por fallecimiento. Hoy, en este momento, todo el mundo sabe qué es duelo y todos vamos como trabajando en ese camino y que es parte de nuestra responsabilidad social. Bueno, lamentablemente 3 días después hubo un atentado y la vida del país cambió. O sea, no podemos ser ajenos a lo que ocurrió ayer en Cali, lo que viene ocurriendo pues en otras ciudades, en el Cauca, bueno, y como en la desconexión que parece que hubiera del gobierno que aprovecha lanzar humo para luego sacar este tipo de decretos que, como lo dice Gabriela, no solamente nos coge por sorpresa, sino que no hay claridad sobre la necesidad que podría tener el gobierno pues para hacer estos recaudos por anticipado y por cambiar toda la dinámica tributaria del país. Eso es lo que nos corresponde un poco como sector, como empresas y lógicamente como gremios. También estamos en el proceso de planeación y de ver cuál es el camino a seguir en esa tarea que tenemos de representación del sector. En últimas, en nuestras manos está el representar a cada uno de ustedes ante las entidades que lo requieran. Sí. Em, no sé si haya otra pregunta, si alguien quiera hacer algún otro comentario. Les recuerdo pues que ya pueden, después de que terminemos acá, ver la grabación o esto en nuestro canal de YouTube para poderla revisar, volverla a escuchar, compartirla con sus equipos de trabajo y hacer un trabajo juicioso de planeación y pues de recorrido del camino que tenemos de aquí en adelante. Listo, doctora María del Pilar, no, pues yo espero haber compartido con todos ustedes. Nuevamente, pues darle las gracias por la invitación, doctora María del Pilar, a usted y al grupo de Remanso, y decirles que aquí estamos, somos compañeros los contadores, somos compañeros los gerentes. Este es un problema de todos, un trabajo en equipo, planeación, señores, hay que planear muy bien y desafortunadamente, como decía un periodista, no nos quedemos callados, pero el país está como sumergido, de verdad, como en un letargo, como en un sueño, que no sabemos cómo es que vamos a despertar y mientras tanto nos siguen y nos siguen dando palo por todos lados y seguimos como inertes. Entonces, pues sí, la invitación es a acogerme pues a las palabras de la doctora María del Pilar, que ella siempre ha sido una persona abanderada en todos estos temas y de verdad que como gremio pues yo me siento muy orgullosa de poder estar acá al frente de ustedes por la paciencia, por el cariño y en lo que poquito pues podamos como aportar a todos estos temas que nos atañen a todas las empresas y más como grupo familiar que somos una sola empresa en el sector funerario.
Entonces, darle las gracias nuevamente a todos y bienvenidos pues todas las opiniones y todo lo que podamos hacer de pronto en las mesas de trabajo con nuestro equipo contable y tributario y jurídico. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias a usted, muchísimas gracias a la ofrenda. Eh, Me pareció, pues, como dicen, cortico, pero sustancioso, los puntos claves. Nos sobra, pues, decirles que en los ejercicios de planeación tengan muy en cuenta esas matrices de riesgo. Y Sí, tal vez en este momento uno de los riesgos más fuertes que tenemos es el de la incertidumbre de gobierno. Hoy tenemos unas políticas, pero pues mañana pueden cambiar sustancialmente y son cambios que pues indiscutiblemente nos van afectando a todos. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta también lo que puede significar o lo que ha venido significando el tema de los costos de iglesia, lo que van subiendo. Digamos que sin ningún control, los temas de costos de las ceremonias religiosas, incluso ecuménicas, el tema de los destinos finales en municipios, en parques cementerios, etcétera, transporte. el transporte, porque lógicamente con toda esta dinámica que se va dando, pues todo va subiendo. Y si sube el transporte, pues también van a subir todos los insumos, el tema de los cofres, el tema de los químicos preservantes, incluso El gas natural que el también. gas para el tema de cremación, por ejemplo, para los cementerios que hacen los procesos de cremación, y llevarlo también pues al negocio también de mascotas, porque Sí. todo va subiendo y entonces nosotros tampoco podemos mantener como en ese núcleo de negocio de previsión exequial o el mismo costo que venimos manejando o simplemente digamos que encontramos que si la competencia dice, no, es que yo vendo la previsión en 14.000 pesos, entonces automáticamente nosotros decimos que vale 13.000, porque la dinámica es distinta. Y si seguimos bajando el costo de la previsión, pues llegará el momento en que no tenemos con qué prestar servicios dignos a la comunidad que ha creído en nosotros. Bueno, pues aquí estamos, escuchamos también todas las sugerencias que tengan. Siempre son bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. La Amén. próxima semana estaremos en nuestro noveno Congreso Internacional de Duelo, 19 y 20 de junio en Medellín. El tema súper interesante, duelos silenciados. Es nuevamente, les digo, nuestra novena versión y es nuestro programa de responsabilidad social con la comunidad doliente. Nuevamente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Dios los Hasta bendiga. una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Listo. Gracias, gracias. Te para